Muy buenos días, vamos a seguir con nuestro culto online. Y en esta mañana me gustaría tratar el tema de la salvación. El tema principal de las Sagradas Escrituras es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Esto dicho por el mismo Señor, no por mí. Dirigiéndose a los líderes religiosos de su tiempo, él dijo: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el tema central de las Sagradas Escrituras es la persona del Señor Jesús. Ahora bien, el tema que está unido de forma indisoluble a la persona del Señor Jesús es el tema de la salvación. No podemos olvidar que el nombre que se le dio fue Jesús, una contracción de Yeshua, y que significa en hebreo: Jehová es ayudador o ayuda de Jehová. Entonces Jesús sería la forma griega de Josué. Y en este sentido es el Josué verdadero para conducir al pueblo de Dios hacia la verdadera tierra prometida. Entonces Jesús es el Salvador. El ángel que apareció a José, su padre adoptivo, fue quien le dio la orden divina para que pusiera dicho nombre al ser concebido por María. Por eso le dijo: y dará a luz un hijo y llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando hablamos de la salvación, ¿de qué estamos hablando? No estoy seguro de que la mayoría de los que se llaman cristianos sepan a qué se refiere cuando hablan de la salvación, porque el tema es muy amplio, el tema es profundo. Sí, en términos generales sí, salvación de los males de este mundo para estar con Él un día en su presencia, en la gloria. Así que para ello tenemos que leer el texto bíblico e informarnos sobre ese tema. De otra forma es posible que nos equivoquemos, y equivocarnos en este tema tan crucial es algo que podría afectar a nuestro destino eterno, precisamente. Por tanto, para aclarar el significado bíblico, pensemos qué nos sugiere el término salvación. Y en este sentido, podemos relacionarlo con tantas y tantas situaciones de esta vida. Y es tan conocido el término de la salvación que no necesita mucha explicación en ese sentido. Lo podríamos definir como el acto por medio del cual somos liberados de una situación de peligro. Evidentemente, las situaciones de peligro podrían ser de muchas índoles: peligro físico, peligro económico, peligro de ruptura matrimonial, peligro de perder la razón, peligro de perder la vida y un largo etcétera. Yo cuando tenía 13 años me fui a bañar al río Guadalquivir con dos amigos míos. No sabía nadar y tuve la imprudencia, la osadía de ir más allá de donde hacía pie y estuve a punto de perder la vida. Un solo hombre que había en la orilla y que además sabía nadar, se lanzó al río y me sacó cuando ya en medio minuto más hubiera perdido la vida. Él me salvó. Por cierto, nunca supe quién fue. Me hubiera gustado, siempre he pensado la posibilidad de haber sabido quién me sacó del río medio ahogado e ir y darle las gracias por aquella acción, si no hubiera sido por él. En la providencia de Dios, él me salvó. Tenemos el caso de Pedro cuando se hundía en el mar. Recordamos que cuando el Señor le dijo a Pedro: ven, el Señor estaba andando sobre las aguas y le dijo: ven, si eres tú, dijo Pedro, manda que yo vaya sobre las aguas hacia ti. Dijo: ven. Y entonces comenzó a andar y no tenía problema, pero cuando fijó su mirada en las olas, en la dificultad de las olas que amenazaban con hundirle, comenzó a hundirse y entonces exclamó: Señor, sálvame. Y otra situación parecida cuando el Señor estaba durmiendo en la barca y sus discípulos estaban con él.
Y de pronto se levantó una gran tempestad, un viento huracanado que amenazaba con hundir la barca. Y ellos estaban asustados, llenos de temor, y fueron al lugar donde estaba el Señor Jesús y lo despertaron. Señor, sálvanos, que perecemos. Y así podríamos ir sumando muchos actos de estos que se dieron cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra. Y a través de estos actos de salvación, de situaciones personales por parte del Señor, la salvación con letras mayúsculas se anunciaba de antemano y se hacía claramente manifiesta cuando Jesús anunciaba el reino de los cielos. Y juntamente con el anuncio, liberaba de las cadenas del pecado, salvaba a las personas de situaciones imposibles, perdonaba los pecados y quitaba el peso de la culpa de las personas, levantaba al caído y al oprimido por diversas cargas y liberaba a las personas de diferentes esclavitudes. Una de ellas, la del temor, que oprime, que acongoja y esclaviza a tantos, que esclavizaba y que esclaviza a tantos seres humanos. Y cuando leemos los evangelios y vemos al Señor actuando, salvando, liberando, perdonando, quitando cargas, la carga de la culpa que tanta y tanta gente tenía, todo ello era una prueba evidente de que el reino de Dios había llegado a este mundo conforme a su palabra. En cierta ocasión liberó a uno de los que estaba endemoniado y los líderes religiosos se metieron con él y le acusaban de que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y el Señor dijo que eso era un contrasentido, porque toda casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y le advierte severamente acerca de la blasfemia, el pecado contra el Espíritu Santo. Y añadió: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y todo el bien que él hacía por medio de obras milagrosas tenían el propósito de indicar al pueblo que él era el Salvador y que él no había venido solamente a dar palabra de vida, sino que había de demostrar que a través de todas esas acciones, esa palabra era verdad. Esa palabra era poderosa para cumplir con todas las promesas que él iba dando a medida que hacía estos milagros, que no solamente eran milagros por el hecho de que rompían con las leyes de la naturaleza, sino que eran señales porque apuntaban a algo y apuntaban realmente a esa salvación de la cual en el Antiguo Testamento se habló anticipadamente y que Jesús también hablaba. Por todo aquello era un avance de una obra de salvación mayor que el Salvador quería hacer, una demostración de que Él era el Salvador y que Él podía llevarla a cabo. No en vano, el profeta Isaías había anunciado de antemano, 750 años antes de su venida, aquellas palabras. Dice: y toda carne verá la salvación de Dios. Entonces quisiera resaltar 4 puntos importantes que hemos de tener en cuenta cuando hablamos de la salvación. En primer lugar, cuando hablamos de la salvación, y voy a empezar seguramente por el último, pero que es bueno establecer el primero, para que sepamos que sin esta condición, sin que esto se dé, es imposible que podamos gozar de la salvación. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando con un encuentro personal con el Salvador, el Señor Jesucristo. Y ese encuentro se produce por medio del conocimiento del mensaje del Evangelio. Y eso es esencial para ser salvos. Eso es vital si queremos recibir ese nuevo principio que llamamos, o que la Biblia llama, nuevo nacimiento. Eso es estrictamente necesario si queremos ser contados como nuevas criaturas, una nueva creación, no un lavado superficial o una obra a base de parche. Tampoco es un cambio de religión.
Cuando nosotros profesamos fe en el Evangelio hace ya 53 años, la gente que nos conocía dentro del contexto católico romano, franquista de la dictadura, decían: Ángel y Loli se han cambiado de religión. Pero nosotros decíamos: no nos hemos cambiado de religión. Nosotros hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesús y de acuerdo a su promesa hemos recibido una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Eso no lo entendía nadie que no hubiese pasado por esa experiencia. Aún el sacerdote de mi barrio se enfadaba conmigo cuando yo le decía que había leído en el Evangelio y había experimentado el hecho de haber recibido la vida eterna. Y decía: tú eres soberbio, no puedes decir eso. Eso solamente podemos saberlo cuando se dé el día, cuando tenga lugar el día del juicio final. Entonces Dios dirá a cada uno si ha sido salvo o no ha sido salvo. Y yo le decía: no, mire usted lo que dice aquí. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, tiene vida eterna. Por eso la Escritura dice también que el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, la salvación, ha sido salvado. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y yo te pregunto en esta mañana: ¿tienes tú al Hijo de Dios como el Señor, Salvador y Maestro de tu vida? En segundo lugar, cuando hablamos de salvación, hablamos de perdón y de reconciliación. Perdón de nuestros pecados y liberación de la culpa que nos agobiaba. Yo, siendo un joven, ocupado en el deporte y todo eso, pero tenía adentro una insatisfacción muy grande, una falta de paz, un peso por la culpa de mis pecados. Hasta que recibí al Señor en mi corazón, como he dicho anteriormente. Y una vez que Dios nos perdona nuestros pecados, nos reconcilia con Él. No hay mejor mensaje de amor, de perdón y de reconciliación que el mensaje del Evangelio. Dios nos mira con amor y tanto nos amó que dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. De tal manera que si creemos en Él y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él nos perdona todos nuestros pecados y nos da la vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. Y no solo eso. Después de haber recibido el perdón de Dios y siendo reconciliados con Él, recibimos la capacidad y el poder de perdonar a los que nos han hecho daño. ¿Y sabéis por qué? Porque los miramos a los demás como Él nos miró a nosotros, como Dios nos miró a nosotros, con amor y con misericordia. Por eso cuando el Señor enseñó la oración del Padre Nuestro a sus discípulos, Él incluyó aquellas palabras: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús sabía que sus seguidores podrían perdonar a sus enemigos, dado que ellos habían sido perdonados por Dios, siendo enemigos de Dios. De ahí que el apóstol Pablo, incluso también entre los creyentes, que a veces se dan choques y se dan malos entendidos, malos rollos, y quedan esos muros que se levantan entre unos y otros, le dijo: antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En tercer lugar, cuando hablamos de salvación, hablamos de sanidad interior. Jesús dijo: he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Sí, aquellos que tienen el corazón roto, hecho pedazo a causa de las heridas que nos ha producido la vida a lo largo de nuestro caminar, sobre todo a lo largo de nuestra niñez, pero también personas mayores, ya de mayores. Otros han recibido daños que jamás pensaron que iban a recibir. Heridas dolorosas y profundas. Del dolor de esas heridas y del recuerdo de cómo y quiénes las produjeron, el Señor también nos salva y nos sana. Sí, es verdad que quedan cicatrices que a veces pican,
Pero cuando miramos a nuestro pasado, no lo recordamos ya de forma negativa con esos sentimientos de resentimiento, de desprecio hacia aquellos que nos hicieron daño, de tristeza profunda. No, la sanidad es completa. Él quita la tristeza, quita el manto de luto y nos viste con un óleo de alegría, con un manto de alegría, con un gozo que solamente el Señor puede dar y que nadie puede quitar nuestro gozo, así como tampoco puede quitar nuestra paz. En cuarto lugar, cuando hablamos de salvación, hablamos de paz y seguridad respecto de una vida que trasciende a esta vida, la vida eterna. Paz y seguridad respecto de una vida que trasciende a esta vida, la vida eterna. Eso era lo que yo le decía al sacerdote de mi barrio y que él no lo podía entender ni tampoco aceptar. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de muerte a vida. Aquel o aquella que experimenta un encuentro personal con el Señor Jesús sabe de qué hablo, sabe de la seguridad y sabe de la certeza que el Señor nos da. Por eso el Señor dijo también a Marta, cuando hablaba y dice, sí, yo sé que mi hermano Lázaro que ha muerto resucitará en el día postrero. Dice el Señor Jesús, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, aunque esté muerto, vivirá. Y hay una seguridad muy grande. Esta paz y seguridad es algo que no se puede explicar. Se tiene o no se tiene. Forma parte de nuestra experiencia o no forma parte de ella. Tampoco es una certeza y seguridad de un día o de una temporada, sino que también nos acompaña en los momentos más difíciles y a lo largo de toda nuestra vida. Nunca olvidaré las veces que he estado acompañando a algún hermano o hermana a la hora de irse con el Señor en el lecho de muerte. ¡Qué paz! ¡Qué confianza y seguridad han manifestado todos! Recuerdo en el año 93, 94, el querido hermano Antonio Suárez. Cuando fui le había dado un infarto. Él estaba en el lecho con los ojos cerrados, no veía nada, ni podía hablar tampoco nada. Prácticamente estaba para irse en unas horas. Me acerqué a él, le tomé la mano y le dije, ¿entiendes lo que te digo? Me apretó la mano, como diciendo sí. Digo, apriétame la mano cada vez que te diga algo. Digo, ¿recuerdas las veces que hemos recitado el Salmo 23? Me apretó la mano, sí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y cada estrofa que iba mencionando, como él la conocía, no podía hablar, me apretaba la mano. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué hace que se tenga esa certeza, esa confianza en esas horas cuando otros y otras sufren angustia, se revuelven contra la vida, contra todo, contra el cielo y contra la tierra? ¿Qué hace? La palabra
poderosa de Dios, aquella de la cual dijo el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Por eso, qué paz, qué confianza y seguridad manifestaron a lo largo de su vida y mucho más a la hora de despedirse. Cuando me toque mi turno, espero poder saludaros y despedirme dando gloria a mi Señor, pues la confianza, la certeza y la seguridad respecto de mi salvación es acorde con la palabra y el poder del Señor que me llamó para su gloria celestial, a un destino eterno. Voy concluyendo. Esa es la salvación que ha llegado a la vida de aquel o aquella que han recibido al Salvador, que hemos recibido al Salvador, el Señor Jesús. Esa es una obra que, como todo cuanto Dios hace, es buena en gran manera, como la primera creación. Y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y ahora Dios está deleitándose en esta obra que está realizando, que ha realizado, que está realizando y que realizará por medio de la persona del Señor Jesús, por medio de su muerte y su resurrección y su ascensión a los cielos, y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos capacita para llevar la obra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo mientras estamos aquí en esta tierra. Es por esa razón que los que hemos experimentado esta realidad de la salvación, que perdona, eso es salvación, que libera, que reconcilia con Dios y entre el prójimo, que sana, que restaura, que da paz y esperanzas seguras. No podemos dejar de pregonarla a los cuatro vientos para que aquellas personas que oigan este mensaje de salvación acudan al Salvador, el Señor Jesús, como también en su día lo hicimos muchos de nosotros. Pero quiero dar un aviso, una advertencia. No nos equivoquemos. Antes de disfrutar de estas preciosísimas promesas divinas de salvación y de vida eterna, es necesario pasar por la puerta estrecha del arrepentimiento. Reconocer que somos pecadores y que por esa razón merecemos la condenación y no merecemos la salvación, sino que hemos de recibirla por la gracia y la misericordia de Dios. Es un regalo. Se nos da de forma gratuita, pero condicionada al arrepentimiento y a la fe. Te acercarás al Señor arrepentido, arrepentida, para clamar a Él por tu salvación. Clamarás al Señor para que te salve, te libere de tus pecados, te perdone, te sane, te restaure y te haga un hijo, una hija suya, con todos los privilegios. Te animo a que lo hagas por medio de una oración sencilla, de entrega a Él. Señor, me entrego a ti. Señor, perdona mis pecados. Señor, quiero ser consciente de ser un hijo, una hija tuya, gozando de los privilegios de la vida que tú me ofreces a través del Señor Jesús. De cierto que no te arrepentirás. Ve al Señor Jesús. El Señor dijo: todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que antes de que cualquiera se entregue al Señor Jesús, el Padre ya está obrando en su corazón por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, para convencerle de la verdad de su palabra, para convencerle de que es un pecador, que necesita un Salvador. Como lo hizo conmigo, años trabajando en mi corazón, a través de la palabra de Dios que yo conocía, que había comprado la Biblia hacía a mis 15 años, y la leía. Pero también por el hecho de que conocía, dentro de la Iglesia Católica, conocía la historia de Jesucristo, de los apóstoles, de los discípulos, conocía algo de los evangelios.
Y durante todos esos años Dios estaba trabajando en mí, creando una necesidad, creando la necesidad de la salvación. Para que cuando llegara el momento y se me presentara a Jesús como el Salvador, que podía quitar el peso de la culpa que yo tenía, que podía liberarme del pecado, que podía darme la promesa de la vida eterna, yo dijera, lo quiero. Y eso fue lo que hice. El que bebiere del agua, de este agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando me dijeron, ¿tú quieres beber de ese agua? Claro que sí, yo quiero, Señor, dame ese agua. Y me entregué a él. Después descubrí otras muchas preciosas promesas. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo todavía. ¿Entiendes? Todo lo que el Padre me da viene a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera, no lo despido. Por eso todos los que se acercaron al Señor Jesús, la mujer que lavó sus pies con sus lágrimas y lo enjugó con sus cabellos, aquel paralítico que descendieron desde el techo sus amigos, 4 amigos, seguro que María Magdalena, que estaba tan desesperada, y tantos y tantos y tantos que se acercaron al Señor Jesús, Él no los echó afuera, sino que tuvo palabras de consuelo, tuvo palabras de perdón, tuvo palabras de liberación, tuvo palabras de perdón, tuvo palabras de salvación. En definitiva, palabras de salvación, y fueron salvados. Y luego este evangelio empezó a predicarse después que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, en el mismo día de Pentecostés, hasta el día de hoy, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra.